Hola comunidad de Utopía y bienvenidos a Sala D, donde platicamos un poco de una parte del entretenimiento que va de la mano con el diseño. Y si como nosotros no son expertos pero les encanta el diseño y el cine, quédense que se va a poner bueno. Y antes que nada, alerta spoilers. En Sala D tocamos puntos muy específicos de las películas, llegando a mencionar partes clave de la historia. Así que si aún no has visto la película, ¿qué estás esperando? Corre a verla. Utopía nos hace responsable de posibles spoilers. Se requiere discreción. Y pues el día de hoy estamos con ustedes, como siempre, Fer y Punch, y tenemos dos súper invitadas, Dinora y Jessie. La película Jojo Rabbit es durante la Segunda Guerra Mundial y un niño descubre que pertenece a las juventudes hitlerianas, descubre que su mamá está ocultando a una niña judía en el ático. Y también en este proceso vemos la concepción del mundo que tiene el niño con su amigo imaginario Hitler, y pues cambia por completo o sea, cómo esta niña también cambia por completo la idea y la vida del niño. Y pues, ¿qué les pareció la película? Pues la verdad sí es un formato muy nuevo, porque sí hemos visto varias películas que hay sobre la Segunda Guerra Mundial. Pues todas, la mayoría tienden a ser desde el punto de vista de los judíos o de la gente que estuvo como víctima, que fue llevada a los campos de concentración o de exterminio, y no tanto desde el punto de vista de ellos. Entonces es muy curioso haber visto toda esta película y desde el punto de vista de un niño y su impacto. Entonces creo que es una sátira de muchos momentos, pero el punto de reflexión que te hace en cómo un niño puede ver todo y admirarlo es bastante impactante. A mí me gustó poder analizar como todo ese punto y cómo desde su perspectiva todo se ve, a pesar de que es una historia fuerte, tiene una inocencia y un ritmo la película un poco más amigable. No es tan tensa como la mayoría de las películas de este tema. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y a ti, Nora? Pues sí, como dice Jessica, me sacó un poquito, ¿no? Como este giro nuevo que le dan a las películas de la Segunda Guerra Mundial, que, como dice Jessica, son las mismas, ¿no? Como dramáticas, desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Y claramente se entiende por qué, porque es un momento sensible, ¿no? De la humanidad, donde uno puede andar jugando con las emociones, porque esto causó muchos traumas, ¿no? Psicológicos y psiquiátricos que siguen estando existentes hasta nuestros días en la sociedad europea, ¿no? Hasta nuestra sociedad. Entonces, sin embargo, se me hace muy interesante, ¿no? Como otra vez como dice Jessica, ¿no? La inocencia, ¿no? De este niño, como su propia inocencia lo hace como cuestionarse, ¿no? Porque él nunca perdió el respeto por el nacionalismo Hitler, nunca. Contrario, siempre fue un tema de respeto. Hay una escena donde él como que pone papeles otra vez, ¿no? En el muro, y hay muchas escenas donde nunca se muestra el apático o resentido con el tema, ¿no? Entonces él se muestra súper pues, positivo, como el imaginarse que Hitler es su mejor amigo, pues eso también es algo impactante, ¿no? Cómo él está poniendo una voz a una figura que es como un poco para nosotros figuras religiosas como Dios, Jesús y cosas así que nos inventan, ¿no? Que claramente con mucha respeto, ¿no? Pero que igual nosotros no sabemos cómo son o qué son, y pues se le pone un voto, ¿no? A esta persona, ¿no? Entonces eso le da un giro totalmente satírico y comedia. Y pues la película en sí no es sino para cuestionar, ¿no? Para cuestionar estos movimientos, no solamente políticos, sino también humanos, ¿no? De cómo se cuestionan los ideales de la humanidad, desde algo súper tajante, ¿no? De que una raza y otra, y también en la posición de la mamá está asertiva, ¿no? O sea, la mamá en el momento que está contra la espada y la pared, él será alemana, pero le esconderá una judía, y hay como también un poquito de terror ahí, ¿no? Hay una escena donde aparece la niña como en el closet, hasta parece el claro, ¿no? Me gustó como ese link, ¿no? De un poquito como cómo pintan, ¿no? Al judío, pero que al final los papeles se cambian. Y me recuerda mucho a la película del niño pijama de rayas. O sea, es la misma historia. O sea, es literal la misma historia, nada más que
el volumen ahora sí que la forma en que lo cuentan es totalmente diferente. Si se dan cuenta, ya hemos visto este tipo de películas, este tipo de interacción con niños antes. Por ejemplo, en ¿cómo se llamaba esta película? ¿La vida es bella? ¿Sí se llamaba así? La vida es bella, sí. Ajá, Sí, muy bonita. Si se dan cuenta, en estas tres se repite la parte de la inocencia. Todos los niños que estaban ahí tenían como una especie de filtro rosa en que podía llegar a ser menos de lo que en realidad estaba haciendo. Sí, claro. Hasta el momento en el que ya estaba lo más fuerte enfrente de ellos, ¿no? Toda la parte más fuerte, más difícil, en ese momento ya es cuando tienen un impacto diferente, pero estas tres repiten eso curiosamente y me llama mucho la atención. Sí, también una muy buena que trata de lo mismo es la de la ladrona de libros, también es justo en la Segunda Guerra Mundial, y también es muy buena. Justo. Sí, O sea, y creo que a mí lo personal llega un momento en que digo, y otra vez la Segunda Guerra Mundial. O sea, pero yo sentía que el formato era lo mismo, ¿no? Tragedia. Por ejemplo, de esta película que también estuvo nominada y ganó muchísimos premios. Ay, no sé cuál es, pero yo no la vi. El pianista. No, fue nueva. 1900. Ganó premios. ¿17? Creo que sí, que ganó premios, o sea, que toda la película está como grabada como... En la guerra. Ajá, y como si fuera una sola toma. O sea, que ese es como el chiste de la película. Sí, bueno, yo no la vi, porque, mis papás la vieron y me dijeron que estaba súper aburrida. Y yo, ni la ver. Pero a mí esta película me llamó la atención porque justo yo he escuchado un podcast que igual se llama ZDU Cine. Igual si lo quieren buscar en YouTube o en Spotify está. Y justo hablan de esta película. Y tiene muchísimas referencias históricas que yo nada más escucharla dije, la tengo que ver. Entonces la vi y wow, ¿no? O sea, todo, como dicen, no es la típica película, los colores, las actuaciones, más la actuación esta de que es sátira, ¿no? O sea, de que, o sea, para hacer guerra, hubo muchas partes en las que yo me reí. O sea, y pregúntame, La vida es bella, El pianista, o en todas esas, ¿cuándo te ríes? Jamás. Sí. O sea, te pones a llorar o cosas así, ¿no? Se te hace el estómago chiquito. Sí. Pero pues, aquí es como todo lo contrario. Sí, pues es que por eso mismo fue muy criticada, o sea, porque tiene un humor negro, pero a más no poder, o sea, y esa sátira, o sea, creo que también esa sátira es lo que le da la esencia a la película, porque si no, o sea, como un niño, ¿cómo pones a Hitler, o sea, en una película y cómo lo pones como el mejor amigo de un niño y el señor le sigue metiendo cosas a la cabeza y le sigue diciendo, no, pues es que estas cosas están bien y estas otras están mal, ¿no? Y dices, o sea, es su Pepe Grillo, ¿no? O sea, y más, pero pues ¿de dónde viene todo esto? Viene de toda la educación nazi, de la escuela nazi que le dan. Pero, o sea, creo que de verdad que la sátira es la esencia de la película. O sea, a mí es lo que me atrapó de la película porque justo como dicen todas, o sea, es una situación que no habíamos visto antes de la Segunda Guerra Mundial y que pues tampoco habíamos visto del lado alemán. O sea, creo que, como dices, de la ladrona de libros, también lo plantea de una manera desde el punto de vista de los alemanes, pero también creo que cambia un poco por la edad del niño, porque si nos damos cuenta, pues igual, en la edad de los niños de El pijama de rayas, de esta Jojo Rabbit y de La vida es bella, los niños van por ahí de los 5 o 7 años, tal vez hasta los 8. Pero la de la ladrona de libros ya empezamos con una adolescente que ya tiene un poco más de conciencia de todo lo que está pasando a su alrededor. Entonces, creo que eso se debe también a que son niños, o sea, porque justo como dijo Jessie, creo que cambia completamente su visión. O sea, bueno, que dijeron creo que Jessie y Dinora, o sea, que cambia completamente su visión y cambia muy fuerte el aspecto en el que perciben las cosas de la guerra. Sí, yo creo lo mismo. Y es que tiene puntos la película que son de la completa esencia de un niño, porque sí, se ve completamente cómo los educan y quién está primero, ¿no? Por ejemplo, la parte en la que le dice Yorkie a Jojo, de creí que yo era tu mejor amigo, y entonces es como de no, mi Führer es primero y luego eres tú. Y no solo eso, no solo es esa
este tipo de educación, sino que como sigue siendo un niño, su sueño es, quiero ser el mejor amigo de Hitler y quiero darle un judío, o sea, porque se imagina un superhéroe, se imagina a algo realmente más grande, como un sueño de un niño sin dimensionar realmente lo que estaba sucediendo. Entonces, hasta cierto punto sí es criticable porque, bueno, ¿cuántas veces vamos a ver una película en donde los nazis se ven pues mejor contados de lo que en realidad se supone que fue? Pero sí, pues si estamos hablando desde la perspectiva de un niño, como lo decía la misma niña que sale en la película, de tú no eres nazi, tú eres un niño que quieres formar parte de un club. O sea, se me hace muy fuerte. Sí, necesita un sentido de pertenencia. Sí. Yo sí creo que justo es la esencia del director, ¿no? Porque, o sea, sí estuve leyendo mucho de Taika Waititi. Y, por ejemplo, hay un video que hizo IBDM, y hablan como de toda la estética, ¿no? Y todas las tomas que maneja Taika Waititi. Y, por ejemplo, muchas de sus películas siempre son con niños, que es una característica aquí. De hecho, también como dato curioso, Taika Waititi, aparte de dirigir, dirigió la de Thor Ragnarok. Sí. Entonces, por ejemplo, en sus películas podemos ver como simetrías, los colores, bueno, una paleta de colores bien definida, las tomas, que son muy características de él. Por ejemplo, en el video que vi, decía que todos sus actores principales los pone al centro de las escenas, ¿no? Y al centro de las escenas, esa era una. Otra característica era, sí, al centro los protagonistas, pero como con wide angle, para que se viera el fondo y así tú como espectador te emergieras en la película. O sea, son como esos detalles que van haciendo característica la película y que por eso también recibió tantos premios. Sí, también dirigió este cortometraje del conejo Ralph, de Save Ralph. ¿A poco? Yo no sabía que lo hacía. Qué interesante. Entonces se ve que sí le gusta manejar sátira en sus producciones. Sí, todo ese tipo de escenas y manejo es muy característico de él. Sin embargo, también se me hace un poquito delicado, ¿eh? La verdad es que el tema de la Segunda Guerra Mundial, yo conozco gente que no fueron víctimas, pero que sus abuelos, papás, mi abuelo era alemán. Entonces, el tema no es de burla, o sea, la gente sí quedó bastante afectada, por más que sí, uno, pues gracias a este tipo de comedias, pues uno empieza a ser más crítico, ¿no? Y no tan melancólico, ¿no? Con el tema empieza a ser un poquito más crítico, más analista, y eso te brinda, ¿no? Este tipo de películas, pero también puede brindar cierta burla, ¿no? A esos tiempos o a la gente que lo vivió, un poco de insensibilidad, que desgraciadamente pues sí existe, ¿no? O sea, se hace una película de lo mismo de Jesús Cristo, ¿no? También siento que pues, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con estos temas, son de mucho respeto, ¿no? Y tolerancia hacia la gente que pues sí cree en eso, ¿no? O creyó en eso, o fue víctima, no solamente de la parte judía, sino también de la alemana. O sea, entonces no sé si a un judío o un alemán le vaya a gustar este tipo de películas. Es no gringa, creo. ¿No? Yo siento, es gringa. Taika Waititi es de Nueva Zelanda. Ah, ok. Pues sí, es que son gente que pues están fuera del contexto, que está interesantísimo, ¿no? Como llegar a este tipo de perspectivas y de resultados, pero no sé si a los europeos, que aparte son bien especiales, les vaya a fascinar, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, yo no he escuchado nada, no he visto ninguna crítica. Creo que Panch ya me había contado que fue muy criticado, ¿no? Sí, cuando salió, o sea, fue un boom, o por lo menos de este lado del continente. O sea, yo me acuerdo que sí estuvo muy sonada, que también por eso la quise ver. O sea, sí estuvo un rato en carteleras. Es que sí, justamente escuché muchísimas críticas de que cómo te atreves a hablar de este tema así, porque exactamente, o sea, yo nunca no la había visto cuando salió y dije, uy, qué curioso, o sea, a mí se me hacía muy interesante porque pues todo ese
todo el tema es demasiado, o sea, no puedes digerirlo nada más como de que, ay, esto está mal y esto está bien, o sea, porque también mucha gente desde ahí pues empezó a crucificar gente, ¿no? A satanizar a los alemanes o cosas así, y es como de, oye, espérate, o sea, las no cosas todos son así, son muy diferentes a lo que nosotros nos imaginamos, o sea, y creo que a partir de esta ola de las películas que nacieron desde el punto de vista de los alemanes, también empezó a haber como esta tolerancia, ¿no? En donde dicen, oye, espérate, y si tú llegas y alguien te dice, tienes que matar al otro que no es como tú, y si no, pues te mato, entonces ¿tú qué vas a hacer? O sea, porque es por tu patria, ¿no? Entonces, porque también siento que allá es como exacto, mucho patriotismo y nacionalismo, ¿no? Pues fue en su época, fue mucho nacionalismo, sí. Y sigue existiendo, desgraciadamente, el europeo, sobre todo más como de provincia, es mucho más racista y más cerrado, ¿no? Sobre todo en países como Suiza, que ahí te piden mucho dinero para entrar. Yo viví mucho racismo cuando viví ahí por ser latinoamericana, sin embargo era muy querida por tener raíces europeas. Entonces ahí yo conocí amigos que pues, son 100% latinos y pues era un desastre, ¿no? Ahorita en España yo trabajé con hondureños indocumentados y pues también era un racismo muy fuerte de parte de los españoles, ¿no? Y también conmigo, porque sí hay este sentimiento de superioridad y estamos hablando del siglo XXI, sí. ¿no? O sea, quiere decir que las cosas no han cambiado en lo absoluto, simplemente que ya no está en un extremo, pero sigue habiendo ciertos grados, ¿no? De fascismo, de racismo, nazismo, y que desgraciadamente también vivimos aquí en México, ¿no? Está esta parte que Andrés Manuel López Obrador está creando, ¿no? En nuestro país, de los chairos y los fifis, ¿no? O sea, ¿por qué odiar a la gente rica? ¿Y por qué también nosotros odiar a la gente que no tiene recursos? Y los del medio, pues que se chingan, ¿no? O sea, esa es la realidad. Cuando los del medio somos la mayoría, porque en realidad los de los dos extremos, pues no, o sea, sí son, sobre todo la parte de bajos recursos, sí son un porcentaje muy grande, pero los de alto rango, los de alto nivel, aunque sean muy pocos, tienen la capacidad de dar trabajo a casi todo el país, ¿no? Exacto. Entonces, desgraciadamente, pues esto es como el mar, ¿no? O sea, es una red y un ciclo donde todos necesitamos de todos, y así este rollo, ¿no? De tanto lo que se vive aquí en Latinoamérica en pleno siglo XXI como lo que se vivió en ese tiempo, ¿no? Entonces, algo padre de este niño de la película es que él está entre la espada y la pared. Él está como en el punto medio, donde sí le cae bien la judía, sí, le agarró precio, la mamá también está ahí, pero al mismo tiempo él, como dice, sueña con ser nazi y el mejor amigo de Hitler y esta figura que le imponen, ¿no? A él, ¿no? Entonces, porque, como decíamos, ¿no? A esa edad tú no tienes un juicio propio. Tú a esa edad tú tienes como, sigues ciertos patrones, ¿no? De la gente que te llevas, sigues ciertas cosas que te dicen tanto en casa como en la escuela, ¿no? Entonces, pues claramente su posición no se juzga, y creo que la posición del niño es la que todos deberíamos hacer, ¿no? Sí. Como estar súper abiertos, siempre estar en medio, siempre estar balanceados, respetar ciertas como creencias que nos impone la sociedad, porque desgraciadamente, como hay un filósofo que se llama Foucault, hace mucho en una clase, él decía, ¿no? Quien no es parte de estos patrones sociales, ¿no? Que impone la sociedad, que a veces son ridículos, desgraciadamente se le llama terrorista. ¿Y qué le pasa a los terroristas? Pues es excluido, ¿no? De esta sociedad. Entonces, gracias a Dios, hay más libertad de expresión y pues todas estas reglas sociales se están abriendo más, pero el no pertenecer tampoco es una respuesta. Simplemente Foucault decía que es solamente ser consciente. Es como ir a un centro comercial y mismo que no compres, pues claramente no, nada más ve conscientemente, ¿no? Sabiendo que pues claramente esto se inventó para consumir y que tú estás consumiendo consciente, ¿no? Sí, es que sabes que justamente a mí me gustó mucho cómo plantearon toda la visión del niño desde de diferentes puntos de vista. O sea, creo que fue muy fuerte también estar viendo como esta diferencia de pues todo lo que le decía la mamá y todo lo que tenía que aprender en la escuela y lo que él ya sabía como por la educación que recibió en casa. Hay una escena que me choqueó mucho, que es cuando la mamá lo regaña como actuando como el padre. Buenísima escena, de las mejores de esta Scarlett Johansson. Sí, o sea, y de verdad que en el momento en el que la señora cambia de papel y se transforma en el padre y le dice, a ver, yo no te eduqué así, o sea,
es impresionante y te pones los pies del niño genuinamente, o sea, de verdad se siente tan fuerte el cambio de actuación y de papeles con Scarlett Johansson que dices, ay, me están regañando también a mí, o sea, entonces, o sea, creo que en ese momento empiezas a empatizar y dices, espérate, sí, es cierto, o sea, a ver, ¿qué hay en mi cabeza? Hay unas cosas, hay otras cosas, mi ética me dice esto, mi cívica me dice lo otro, mi moral me dice esta otra cosa y aparte me estoy topando con un fantasma que me dice otra cosa y mi mejor amigo imaginario me dice otra. Entonces imagínate tener 30,000 cosas en la cabeza y creo que eso se proyecta preciosamente en la película. O sea, es impresionante tanto en todas las escenas, en el manejo de cámaras y sobre todo en la colorimetría. O sea, eso creo que es lo que más te jala de la película. Sí, es que creo que este tipo de películas, aunque sí es un tema muy fuerte, no sé, aunque sea sátira, por ejemplo, he escuchado a mucha gente que dice que para hablar de un tema, o sea, la mejor manera de desmitificar algo es hablar de ello, ¿no? Sí. Y como yo les decía, a mí estas películas en general no me gustan, o sea, Jessie fue conmigo creo que en la secundaria, no recuerdo, creo que sí. Bueno, no, y a mí en la secundaria, tiro por viaje, me ponían películas de la Segunda Guerra Mundial, aparte de aburridas, o sea, temas súper fuertes, o sea, está bien, ¿no? Que nos lo pongan, pero creo que también este tipo de películas a lo mejor te ayudan a entender un poco más el contexto, ¿no? Es que sabes que para este tipo de películas se necesita un criterio mucho más amplio. Sí, entonces, o sea, por un lado me alegro que no sea como, no sé, o sea, siento eso, que sí es un tema muy, muy delicado, pero también ayuda a esto de ver a los alemanes y conocer cosas que a lo mejor, o sea, a lo mejor pensamos que son todos malos, ¿no? Y a la fecha, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una escena que justo me acabo de acordar. Ah, sí, me voy a quejar en este momento. Yo ya había visto esta película, pero como el monopolio de los streams está todo lo que da, no la volví a ver. Entonces, por favor, no sé, hagan algo. Yo no la quise ver. Hay una escena en la que me parece que ya es casi hasta el final, en donde descubren a la niña judía, y la niña judía dice que no es judía, ¿no? Pero tienen que enseñar sus papeles, ¿no? Y que está como así de, es que ya me van a cachar, ya me van a llevar y lo que sea, ¿no? Y que lo ve el oficial, y el oficial, o sea, se ve que sabe que no es judía, pero le cree, ¿no? O sea, le salvó la vida siendo que era una alemana. Ajá, y era un alemán, ¿no? Y era el top del pueblo, ciudad. Entonces, creo que eso también ayuda a desmitificar mucho a la gente alemana, ¿no? O sea, creo que también eso ha hecho, o tiene de bueno esta película también. No, y aparte no solamente es en Alemania, pasa en todos lados, ¿no? Lo estamos viendo en Afganistán, lo estamos viendo con los gringos, lo estamos viendo con los japoneses, lo vimos alguna vez, en México también, con los españoles, los portugueses en Brasil, o sea, a ver, colonizaciones, fascismos y cosas de esas de extremismo totalmente de derecha, los hemos vivido, así como extremismos de izquierda, ¿no? Como está Cuba, Rusia, China, o sea, y todos son malos, o sea, al final no se trata de una nacionalidad u otra, y como decías tú, casi siempre vemos la Segunda Guerra Mundial contada por víctimas. Nunca la vemos contada del lado de un alemán. La única vez que lo vimos fue en El niño pijama de rayas, que ahí ponen la versión de una familia alemana, pero totalmente fría, ¿no? Y así las escenas son frías, los colores son fríos, toda la cámara es totalmente como pálida, ¿no? Y aquí ya es mucho más saturado, son colores muy vivos, muy fashion, ¿no? O sea, se vestían impecable, ¿no? Porque realmente eso sí era verdad. Y me gusta, ¿no? Como tonos muy alegres, luz prendida, ¿no? Entonces te cambia totalmente la visión de algo que tú tienes como muy satanizado, ¿no? Por ahí vi una nota hace mucho tiempo, ¿no? Sobre cómo pintaban México en el cine y siempre lo pintan como amarillesco, que quiere decir que es como pobre, como árido, y pues, esos son los americanos, ¿no? Todo sepia. Y, sí, todo sepia. Digo, yo no quiero criticar a los americanos porque no se trata de generalizar. Realmente hay gente americana pues muy buena, muy amable, muy abierta. Sí, necesitamos mucha más apertura. O sea, creo que así es como se manejan las cosas. O sea, y justamente, o sea, de verdad que el hecho de que hayamos tocado temas delicados de una manera más
amigable, que aunque que incluso puede ser como un tanto agresiva para otras personas, pues creo que es importante, o sea, y ¿sabes qué? O sea, bueno, ¿sabes qué es lo que más me llamó la atención de esta película? Que precisamente, o sea, creo que no tuvo tantos premios o tantas nominaciones por parte de los premios europeos, como para los premios americanos. O sea, de verdad que en los premios, al menos para Oscar, pues ganó el mejor guión adaptado. Eso sí, ganó BAFTA a mejor guión adaptado y Toronto International Film Festival. Entonces, o sea, por ahí se fue con los premios, pero pues seguimos en el lado americano cargándonos hacia allá, ¿no? Pero pues creo que de verdad que toda su estética, o sea, también te atrapa para ese lado. O sea, no sé cuál de ustedes, o sea, bueno, cuál de las escenas para ustedes hayan sido como la que más las atrapó. Pues yo no tengo como una en específico que me atrapara, pero les voy a contar, porque yo me tardé mucho tiempo en ver la película, mucho tiempo, ya saben que si te tardas tiempo, pues los spoilers, ¿no? Y yo siempre evitaba ver cosas, pero pues te ponen imágenes de repente en Facebook y entonces pues ya la ves, ¿no? Los memes. Ajá. Y no fue tanto los memes, pero sí era la imagen del niño y los pies aquí colgando, ¿no? Y entonces, no sé por qué, pero yo pensé que era su tía. No sé de dónde lo saqué, no sé de dónde mi cabeza se lo inventó, pero fue como de, depresión en la guerra, su tía se ahorcó y la encontró. Eso es lo que mi cabeza se hizo. Y entonces la voy viendo y en la primera parte, en la que le dice, ay, tus agujetas, como siempre fue de, no, mamá, no. Y ya en el momento en el que están en la piscina y se ven los zapatos, dije, sí, no puede ser. O sea, ahí me di cuenta de que te lo iban contando con escenas, lo que iba a ir a pasar. O sea, cómo iba a terminar esa historia. Era una historia sobre otra historia, porque era lo que te estaban contando directamente contra pequeños fragmentos de pequeñas escenas, otra pequeña historia a través de los zapatos y la historia de los zapatos. Entonces, ese tipo de historia sobre historia con escenas se me hizo bastante interesante, y sobre todo por las tomas, ¿no? De cómo juegan con esto, los zapatos del niño, los zapatos de la señora, los mismos zapatos, la señora colgada. No se ve nada más, no se ven escenas grotescas, pero te impacta el niño agarrando las piernas de su mamá, aferrándose, y te das la idea de que aunque no te lo están mostrando, te duele demasiado por esa pequeña historia a través de los zapatos. Y el punto culminante de eso es que el niño le amarra sus zapatos a ella, por ella esta vez. Muy interesantes esas decisiones. Me gustó poder ver eso. Entonces, aunque no es como una escena precisamente que me impactara, la secuencia a través de eso sí creo que es de lo más impactante que tiene. Esa escena en donde la mamá sale, donde salen los zapatitos de la mamá, tiene todo un impacto en la narrativa fuertísimo. O sea, la narrativa va dentro de eso. Es que te dice todo sin decir nada. Exactamente. Y eso es lo bonito, ¿no? Cómo te van haciendo esta narrativa, cómo te van contando la historia, ¿no? Como dice Jessica, ¿no? O sea, que no es como muy expresiva o como muy la escena, ¿no? O sea, te van contando de pedazos, escenas, colores, donde hasta el paisaje, ¿no? La arquitectura es parte de, ¿no? Entonces es bien bonito, ¿no? Ver como toda esta relación, lo que decías tú, Pancho, los colores, ¿no? Entonces, hasta cuando se clava, me gusta cuando se clava, cuando lanza el cuchillo y se lo clavan al güey. Está bien tonta esa escena, pero me gusta, ¿no? Se le da como, bueno, ya este lado humano, ¿no? A todas estas situaciones que pues, suceden, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante. La verdad, la película es que la cuentan muy bien, visten muy bien. Claramente, pues sí, lo de los premios es lo de menos. Yo creo que como todo, ¿no? O sea, claramente hace sentido que en Europa le haya ido peor que en América, por lo mismo, ¿no? De este tipo de cosas no se venden tan fácil allá. Pero, pues está muy interesante, ¿no? La relación de los personajes, la relación también hasta de cuando llegan los aliados, ¿no? La falsa relación que tienen con los americanos, ¿no? Nos da una oportunidad también como de
de entender un poquito la perspectiva de los alemanes y que gracias a Dios Alemania sí ha sido un país con mucha conciencia sobre todos estos temas, ¿no? Entonces, la verdad es una película, yo la describiría como una película muy crítica, o sea, muy, muy crítica. Sí. Y es que si nos ponemos a pensar, no ha pasado tantos años. Esto no fue hace un siglo. Esto no tiene 200 años, no tiene 100 años. Esto todavía llega a haber gente que de poquito a poquito medio lo vivió o los estragos de haberlo tenido. Entonces, pues no tiene tanto tiempo y aún así, pues sí algo ha cambiado, pero creo que lo importante de que aunque estas películas a veces son fuertes o no son tan del agrado de la gente, porque pues no son cosas bonitas precisamente, pues nos recuerdan, ¿no? lo que se ha hecho mal como sociedad, hasta dónde puedes ir. Y creo que muchas personas pueden ser racistas y discriminar a la gente y a veces ni siquiera darse cuenta o sentirlo, y entonces este tipo de películas nos ayudan a eso, a recordar todo lo mal que se ha hecho antes y que ya no lo permitiríamos. Eso es también algo bien fuerte, ¿no? Donde le está enseñando un poquito de dónde viene, cuáles son sus raíces y lo que tiene, qué patrones tiene que seguir como sociedad, y pues ya él con su criterio y sus experiencias personales va a empezar a decidir sus pasos, ¿no? Entonces es algo que es bien cotidiano y que es bien importante que Jojo nos recuerda, ¿no? Sí, y de hecho, ¿sabes qué? En todas estas escenas, o sea, de verdad que creo que en todo este cambio de temas y en esta sensibilización, empiezan a cambiar de colorimetría, o sea, de repente todo es brillante, todo es hermoso, tiene una luz magnífica, los contrastes son súper fuertes. De repente, en otras escenas en donde empieza a ver, por ejemplo, en cuanto se aparece la niña que piensa que es un fantasma, de repente todo se oscurece, o sea, todos los colores bajan de tono fuertísimo. Está increíble cómo manejan toda esa sensibilización, porque justo, o sea, a ver, empezamos con algo que también, justo la escena que más me impactó, que es cuando empezamos con una escena de fanatismo, en donde tenemos la canción de los Beatles, que son las estrellas. De repente lo pones con unas escenas tan increíbles de toda esa época de la guerra y dices, wow, o sea, la manera en la que te proyectan el inicio y después empieza a transformarse en cada escena. O sea, a mí me encantó cómo manejaron todo. Y lo acabas de decir, a un tema que no hemos hablado, que seguro les va a gustar, es el soundtrack, ¿no? David Bowie apareció ahí, un güey revolucionario, rebelde, ¿no? Y pues claramente eso también nos refleja en los proyectos muchas cosas, ¿no? Sí, y no, aparte algo muy padre es la parte del diseñador de la diseñadora de vestuario de Maya Rubio, o sea, de verdad, wow, o sea, mis respetos para el vestuario de toda la película, está increíble, o sea, y el manejo, sobre todo, bueno, yo leí que la diseñadora también estuvo como muy enfocada en esa parte de la inocencia y en esa parte de reflejar también que la mamá de Jojo no era una persona cualquiera, o sea, tenía sus valores bien establecidos y tenía bien fijo que tenía que hacer algo por cambiar la situación, ¿no? Entonces, o sea, creo que la manera en la que lo manejan durante toda la película es hermoso. Sí, coincido muchísimo, me encanta. Sí, para ti, ¿cuál fue tu mejor escena o la que más te haya dejado como algo, ya sea de diseño o alguna que dijeras como, wow, esta es una obra de arte? Ay, no sé, está bien difícil porque casi toda la película está llena de muy buenas escenas. Hay unas que me sacan de onda, así como de risa, ¿no? Como el cuchillo que dices, bueno, ¿y esto qué, no? Son unos detalles ahí, por ahí, simpáticos, ¿no? Me encantó el Yorkie, es un güey genial, o sea, él fuera mi mejor amigo. Me encantó también, bueno, Scarlett Johansson, me encanta cómo se va transformando. Ahí también algo muy interesante, la casita esta, la arquitectura, la casa esta que se ve, me parece una carita así triste. Entonces sí, está súper linda eso. Bueno, una escena fuerte que ya la dije a Jessica, la de los zapatos, pero en sí no sé si tengo una escena
O sea, me encanta como que tienes toda una opción de escenas totalmente diferentes. De repente hay terror, o sea, como aparece la pinche judía, yo sí me espanté. Sí. O sea, entonces, me encanta este mix que hacen y se parece mucho a esta película coreana que hicieron, ¿cómo se llama? Que ganan muchos premios, que tiene muchos como ambientes. Ah, la de Parásitos. Parásitos. Luego de repente te das miedo, luego felicidad, y luego te ríes, y luego otra vez miedo, y así anda uno emocionalmente desgastado, ¿no? Y que a mí no me gustó mucho, porque es muy difícil, ¿no? De verla. Pero está al contrario, ¿no? O sea, te imaginas a un medio tristón y te la vives cagándote de risa, ¿no? Creo que mis escenas favoritas son con el Yorkie, con esta pues sensibilidad y como simpatía, ¿no? Que le pegan a la película. Me gustó mucho ese güey. Tiene mucha sangre, mucho carácter. Y me robó, o sea, más allá de la Scarlett y de todos, es el Yorkie, me encantó. Sí. Y pues podemos ver que pues Jojo Rabbit destaca por la manera tan diferente de contarnos una misma historia desde otra perspectiva, que tú puedes amar u odiar. Muchas gracias por habernos escuchado en este último episodio de Sala D, y muchas gracias a Dinora y a Jessica por habernos acompañado en este capítulo. Nos vemos en el siguiente episodio de Sala D. Bye. Bye.